En el programa de hoy tenemos como invitado a gerente de comunicaciones de una empresa que todos conocemos, que todos hemos pasado por ahí, que todos hemos consumido sus productos y que todos estamos encantados esperando cada vez que nos sorprenden con un postre nuevo. Entonces uno siempre se queja de la dieta, pero igual se lo come. Con nosotros está Rafael Romero, él es gerente de comunicaciones de Arcos Dorados, Venezuela, mejor conocido como McDonald's. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar sobre todo el tema de sostenibilidad de la empresa en Venezuela y nos contabas que también desde Venezuela se manejan otras oficinas en la región. Bueno, en principio darte las gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola Liliana, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que bueno, complacido de estar acá en Inspirarse Radio. Ay, muchísimas gracias. Además teníamos un montón de tiempo que intentábamos coordinar la entrevista, luego no podíamos, hasta que por fin podemos, después de 115 programas. Imagínate. Así es, imagínate. No, y además agradecido, ¿verdad? Que haya este espacio, Radio Comunidad, es un gran esfuerzo de muchas voluntades, ¿no? Y la conozco desde hace un buen tiempo y la verdad cada vez que se da la oportunidad, sin lugar a dudas, para mí como persona y para nosotros como empresa, como marca, como grupo, porque también somos un grupo de personas, ¿no? Y de eso se trata esto, ¿no? Somos colectivos, somos asociaciones también, igual que digamos un poco los procesos que se desarrollan a lo interno de las comunidades, ¿no? Para nosotros es un gran honor estar acá presente y bueno, a ver, ¿con qué arrancamos? Vamos a hablar de muchísimas cosas, porque quizás uno como consumidor tiene la idea de una empresa, pero no necesariamente esa idea se corresponde con cómo funciona la empresa. Entonces yo creo que una de las primeras preguntas, y esto sobre todo para darle contexto a lo que va a ser la conversación en los próximos minutos, es que nos cuentes cómo opera Arcos Dorados. Más allá, McDonald's quizás es la marca comercial, pero la empresa es Arcos Dorados. ¿Cómo opera? Y sabiendo que es una franquicia regional, quizás que nos expliques brevemente ese contexto inicial. De acuerdo. Bueno, haciendo un poco de digamos, recuento histórico, esta es una marca que se inicia, o McDonald's en Venezuela, se inicia el 31 de agosto de 1985. Ok, ese día se inaugura el restaurante en El Rosal, que bueno, por años fue un ícono de la ciudad, un referente geográfico inclusive. Hoy en día todavía las personas hacen referencia, aluden cuando dan una dirección, bueno, tú pasas el McDonald's del Rosal, ya no está físicamente, ajá, pero allí quedó, ¿no? En la memoria de tantos venezolanos y tantos caraqueños. En ese momento la franquicia se inicia de la mano de un empresario venezolano local, digamos con la supervisión directa de McDonald's Corporación desde Chicago. Okay. Lorenzo Bustillo era ese empresario que tuvo, digamos, durante una cantidad de años el desarrollo de la marca en sus manos. Ahí se inició pues un periodo de apertura de restaurantes, primero con El Rosal, luego, si recuerdo bien, vino La Urbina o Sabana Grande, fueron el segundo o el tercero, luego La Castellana, luego vino una apertura ya fuera de Caracas hacia lo que en ese momento, bueno, no era el Estado Vargas, pues, pero vino Catia Lamar, y así pues viene un proceso de expansión amplio durante los años 90 y los años 2000. Hace 10 años exactamente, digamos, McDonald's era en la marca McDonald's operado por diferentes empresarios venezolanos en el país. Digamos, son personas que se acercaron a la marca y bueno, pasaron evidentemente por todo un proceso muy estricto de evaluación y de entrenamiento y capacitación una vez que son seleccionados. De manera que teníamos hace 10 años pues ya más de 100 restaurantes distribuidos en todo el país, prácticamente en todas las ciudades de Venezuela hay un restaurante McDonald's, y en ese momento Corporación toma la decisión de entregar como en leasing, hacer un leasing para entregar a algún grupo de empresarios la gestión de la marca en todo el continente americano. Ese mismo proceso se hizo en varias regiones del mundo. De manera que en ese momento entra Arcos Dorados, vamos a decir, a competir dentro de otro grupo de empresarios por ser
lo que llamaríamos la master franquicia, ¿no? De alguna forma. Ese es un término un poco más antiguo, pero todo el mundo lo identifica. La master franquicia es como la que tiene la responsabilidad de operar y otorgar derechos de operación sobre la marca, en este caso de McDonald's. Arcos Dorados es una empresa con base en Argentina que ya operaba restaurantes en Venezuela en aquel momento, y operaba restaurantes en Colombia, operaba restaurantes en diferentes países, ¿no? Ya era una empresa transnacional, pero digamos con operaciones locales, ¿no? Total que bueno, la empresa Arcos Dorados en ese momento gana esa licitación, que más o menos el proceso que hubo, y pasa a ser la master franquicia de todos los restaurantes McDonald's en todo el continente. Vamos a decir, no quería en ese momento, no es que los empresarios que ya tenían restaurantes tenían que entregarlos, siguen siendo franquiciatarios, pero quedan como bajo la supervisión de Arcos Dorados, ¿okay? Eso es un poco el contexto. De eso ya han pasado 10 años. Evidentemente, para Arcos Dorados como empresa ha implicado toda una transformación cultural muy importante. Lo decía Woods Staton, que era el CEO de la empresa, actualmente es el director del Managing Board, porque el CEO es Sergio Alonso, que fue parte de ese equipo inicial que hace más de 10 años inició todo este procedimiento. Decía él que para ellos fue increíble porque en aquel momento como que el pensamiento que imperaba era lo que ellos hacían desde Argentina, porque era donde tenían la base, ¿no? Y pues con el tiempo digamos con ese aprendizaje cultural de la localía de cada mercado, porque estamos hablando de no solamente Sudamérica, que de repente puede haber algunas similitudes, sino también estamos hablando del Caribe, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de las islas del Caribe, donde inclusive no se habla castellano o español. Su idioma nativo es papiamento o el creo, como es el caso de las islas francesas, Guyana y Martinique. De manera que era todo un proceso de transformación muy importante que bueno, se ha ido ejecutando y dando a través de estos 10 años. Y en los cuales, pues entre otras cosas, se ha aprendido mucho que el liderazgo local de cada mercado es fundamental. El conocimiento que tiene cada líder, cada equipo local es fundamental para desarrollar con éxito los objetivos del negocio. Eso es, ahí va otra gran pregunta. Este liderazgo, ya quizás entrando en contexto de lo que es el programa Inspirarse Radio, ¿cómo este aprendizaje durante estos años se traduce en términos de programas corporativos que ya tienen más que ver sobre la visión de McDonald's, de la gran corporación desde Chicago? ¿Cómo hace para permear a cada uno de estos países y luego traducir o adaptarse a cada uno de los contextos? Ya cuando estamos hablando de iniciativas de sostenibilidad, ¿qué entiende McDonald's por sostenibilidad? ¿Cuáles son las prioridades que se les da? ¿Viene una línea directamente de Chicago o hay una libertad de licencia creativa para que cada uno de los países, o en este caso las master franquicias, puedan adaptarse a cada uno de los contextos en los que están operando? Mira, arrancando por el final de tu pregunta, efectivamente, a McDonald's tiene como corporación, como empresa multinacional o transnacional, unos lineamientos y unos pilares de ejecución de sus políticas corporativas, ¿no? Dentro de esas políticas corporativas está claramente la sustentabilidad, y cada franquicia, en este caso Arcos Dorados, tiene la licencia o la oportunidad de desarrollar dentro de un paraguas conceptual iniciativas específicas. Son muchísimas las iniciativas que se han tomado a lo largo de todos estos años. Algunas vienen en caída, en cascada, como lo decías, desde corporación, como por ejemplo todo lo que se refiere a las políticas de proveedores, por ejemplo, en los cuales nosotros no podemos recibir pollo ni carne de res de fincas que no estén certificadas, donde no hay maltrato animal. Eso viene desde corporación. Por ejemplo, esas son medidas que se toman
inclusive a nivel de alto gobierno, y que luego permean pues a las corporaciones. En el caso de Arcos Dorados, nosotros tenemos que tomar esos lineamientos, que son lineamientos corporativos, bajo los cuales nos evalúan. Eso es un ejemplo, por ejemplo, algo que ha bajado en cascada. Ahora, hay iniciativas locales que han tomado las organizaciones como Arcos Dorados, por ejemplo, que son distintas a las de McDonald's, pero van en el mismo sentido. Una de ellas, te la mencionaba hace poco, era sumarnos a la Hora de la Tierra, o de Earth Hour, que es una iniciativa del World Wide Fund, que básicamente lo que busca es concientizar a los ciudadanos del mundo sobre la relevancia de tener un uso adecuado o un uso moderado de la energía eléctrica. En tanto, hay millones de personas que padecen no tener energía eléctrica en pleno siglo XXI. Y además, evidentemente, que las fuentes de la energía eléctrica, por más que podamos hablar de fuentes amigables como la eólica o la hidráulica, siempre evidentemente están dependiendo del medio ambiente. Claro. Okay, entonces, si en algún momento las afluentes de los ríos no tienen la capacidad para generar la energía hidráulica, también puede ser por efectos del ser humano. Entonces, claro, un poco bajo ese paraguas grande, nosotros nos sumamos a la actividad de la Hora del Planeta, y en Arcos Dorados, en todos los restaurantes, más de 2.000 restaurantes que opera desde México hasta la Argentina, el fin de semana antepasado a las 8:30 de la noche apagamos las luces exteriores de los restaurantes y los famosos arcos, pues, que están en los road signs, pues estos letreros gigantes que se ven en las carreteras o en los restaurantes. Eso, por ejemplo, es una iniciativa puntual local. Otra iniciativa que es de gran relevancia para la empresa es el reciclaje del aceite. Por ejemplo, ¿qué nos dice corporación? El aceite que se utiliza para la fritura de las papas o la fritura de los patis de pollo no puede ser destinado para un segundo, digamos, uso después de que es sacado de las tinas de fritura. No puede ser destinado para la industria alimenticia, ni de humanos ni de animales. ¿Okay? Porque eso es un aceite que puede tener un segundo uso sin lugar a dudas, una vez procesado. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, cada país identifica, digamos, cuál es la mejor manera de utilizarlo. Desde hace ya mucho tiempo todos estamos alineados sobre el reciclaje, es decir, que ese aceite no sea vertido evidentemente en ningún afluente, sino que sea retirado por alguna empresa certificada que lo utilice, por ejemplo, para la producción de cosméticos o de jabones industriales mayormente. Ahora, en Brasil se inició hace ya más de un lustro prácticamente un círculo virtuoso, o sea, se cerró un círculo virtuoso mediante el cual el aceite que es retirado de las tinas de fritura es retirado por una empresa especializada en procesarlo y producir a partir de él biodiesel. Ese biodiesel, a su vez, es el que mueve las gandolas que transportan el alimento de los restaurantes de McDonald's en Brasil. De manera que entonces estamos... todo el circuito... Absolutamente. Estamos utilizando un producto para, a su vez, movilizar, que en la movilización, pues evidentemente es donde hay una mayor huella de carbono. Claro. O sea, naturalmente los aviones, los sistemas de transporte, pues digamos con base a combustibles fósiles, son los que generan una mayor huella de carbono. Y entonces, en este caso, prácticamente nuestra huella la hemos reducido, no voy a decir a cero, pero sí al mínimo, digamos, una expresión mínima, porque nuevamente desde el mismo aceite con el que se frieron las papas, una vez que él llegó a su punto máximo de eficiencia, se descarga, lo retira esta empresa y se produce biodiesel. En Venezuela, eso es en Brasil, en Brasil, y ya está iniciándose en otros países. En Venezuela específicamente nosotros trabajamos con dos empresas, una se llama GP Rendering, con la cual se retira para hacer jabones industriales, y la otra se llama Mundi Química, que es Mundi Química, está retirando ese aceite y lo está exportando hacia Colombia, donde se está produciendo biodiesel. O sea, viste que hay un montón de iniciativas venezolanas que uno quizás se queda en el ruido del día a día y uno no sabe que esas cosas están pasando. Bueno, fíjate, detrás del mostrador de McDonald's ocurren, la verdad, es todo un mundo.
No, de hecho, y digo el mostrador porque esa es la mirada del cliente, claro. ¿no? Y la mirada del cliente es, bueno, desde que se estaciona, si tienes carro, desde que entras, cuando vas caminando un restaurante de centro comercial o de boulevard como Sabana Grande. Y la experiencia del cliente es desde que pasa al restaurante y bueno, debemos recibirlo con una sonrisa y con todas nuestras pues iniciativas de servicio, pero su mirada llega hasta allí, ¿no? Y termina en el producto que consume bajo una experiencia McDonald's, pues, un ambiente agradable, con un tono de música cálido, agradable, una temperatura, baños limpios. Esa es la mirada del cliente. Ahora, pero para que todo eso ocurra, evidentemente hay un mundo detrás. Y quiero ponerte otro ejemplo de ese pequeño mundo que tenemos detrás del mostrador. En Venezuela tenemos una iniciativa para el uso racional del agua en los restaurantes. La iniciativa se inició, lo llamamos Proyecto Natal, porque el primer, digamos, sistema se instaló en una población llamada Natal, en Brasil, donde había, digamos, muchos inconvenientes con el flujo de agua, pues, para consumo humano. Entonces, ¿qué hicieron allá? Y cosa que estamos haciendo acá en ya prácticamente un casi 40% de los restaurantes que están en todo el país, se han instalado tanques de agua, como el que puede tener uno en casa o en edificio, que son alimentados por el agua condensada de los aires acondicionados. Todos los aires acondicionados generan un goteo, porque bueno, condensa pues el equipo, ¿no? Claro, los aires acondicionados industriales como lo de los restaurantes generan muchísimos litros de agua. Entonces esa agua la recolectamos en tanques de agua y luego es utilizada para la limpieza y ornato del restaurante. Es decir, con esto lo que estamos es disminuyendo la cantidad de agua que consumimos. Entonces puede haber una población como por decir Puerto Cabello, que tal vez tiene un sistema de agua que digamos un poco crítico, y nosotros lo que hacemos es, cónchale, no quitamos el agua que puedes estar tú consumiendo en tu casa, Eliana, en Puerto Cabello, para limpiar las ventanales o para regar las matas. Lo que hacemos es utilizar agua reciclada para ese sistema. En algunos restaurantes inclusive han logrado instalarlo para los urinarios de los baños de caballero. Esa es una iniciativa. La otra es que en ya más del 40% de los restaurantes de Venezuela se han instalado urinarios ecológicos. ¿Qué es un urinario ecológico? Esto en los baños de los caballeros, ¿no? Probablemente tú no los has visto y bueno, en algún momento tal vez si coincidimos te lo puedo mostrar. Entras conmigo para hacerte el tour. Son unos urinarios que no utilizan agua, no utilizan digamos el fluxómetro, o sea, no hay una descarga de agua, sino que utilizan una piedra especializada de carbono que evita, digamos, que se generen malos olores y a su vez de alguna forma procesa la orina, pues, ¿no? No desperdicias agua. Entonces, sí, y fíjate tú, acuérdate que el fluxómetro utiliza una tubería, digamos, ancha, que es creo que es de 2 pulgadas, si no me equivoco, es decir, la cantidad de agua que jala ese sistema, que no es como el del grifo, porque la tubería de grifo es de media pulgada, cuando mucho. Entonces, es decir, la cantidad, el flujo de agua que pasa por allí es mucho mayor. Cada vez que nosotros en un establecimiento que utiliza ese sistema de la palanquita, hacemos una descarga, ahí se están yendo como 7 u 8 litros de agua. Es increíble, porque claro, parece un solo chorro, pero la cantidad de agua es muy grande. Entonces, si está mal graduado, además puede ser mayor, puede ser de 2, de 3, 4, 5 litros de agua, pero imagínate eso multiplicado por 100. Claro. Multiplicado a su vez por 100 más. Entonces estamos hablando de miles de litros de agua que estamos, digamos, consumiendo o utilizando en descargas en un urinario. Eso lo hemos reducido, a una, digamos, prácticamente a la mitad de lo que consumíamos hace 5 años. Eso yo creo que son dos de las digamos, acciones en el ámbito de la sustentabilidad más importante que tenemos. Y que además, dame un chance, porque me parece que es súper importante, porque claro, uno habla de McDonald's y lo que tú dices, o sea, no es lo mismo un urinario, multiplícalo por 10 en una tienda, por 2000 tiendas, o sea, no estamos hablando de 2 litros de agua, es muchísimo. Claro. Entonces, tener la conciencia de cuál es el impacto de mi empresa cuando yo dimensiono lo que significa la empresa, yo creo que es uno de los grandes aportes, y sobre todo que a ustedes los ven.
los ven, y me refiero en sus públicos más cercanos, los ven sus proveedores, los ven sus clientes, quizás que tomen iniciativas que digan, mira, si ellos lo están haciendo, yo también puedo aplicarlo en mi parcela, que es mucho más pequeña, pero también ser como un rol, un modelaje de liderazgo sostenible, digámoslo así, en pequeñas iniciativas. Creo que es uno de los impactos más grandes que en la siguiente parte vamos a comentar. Claro. Porque dijiste varias cosas que me hicieron una gran pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para reportar todo esto que están haciendo a nivel de la región con otros McDonald's? Eso lo conversamos en la siguiente parte. Ya estamos de vuelta con Inspirarse Radio. En nuestro programa de hoy les recuerdo que estamos hablando con Rafael Romero de Arcos Dorados McDonald's. Pero antes de continuar con la entrevista a Rafael, bueno, queremos invitarlo a que nos sigan otra vez en nuestras redes sociales, en Facebook, inspirarse.ve, en Twitter e Instagram, inspira-RSE, para que compartan sus comentarios sobre este programa y nos pidan más entrevistas y nos presenten a alguien más interesante que podamos seguir entrevistando. Ya con Rafael ya tenemos, cuando salgamos ya vamos a poner una fecha para uno de los programas espectaculares que maneja la corporación. Bueno, estábamos conversando con Rafael sobre todas las iniciativas que en materia de sostenibilidad está adelantando la corporación y bueno, nos contabas cómo era el tema de las decisiones, que en términos corporativos como que algunos bajaban en cascada. Y cuando estabas hablando, una de las grandes preguntas que yo me hacía, sobre todo pensando en la dimensión de la empresa, es cómo desde McDonald's se promueve o logran que cada uno de los países sistematice lo que está haciendo, mida lo que está haciendo, comunique lo que está haciendo, cómo en términos operativos lo están logrando, porque uno de los grandes retos que tenemos con el programa es que sea también como una especie de acercamiento pedagógico a lo que están haciendo las otras empresas, grandes, pequeñas, medianas, y que puedan quizás extraer lecciones aprendidas y luego a partir de ahí poder comenzar a aplicar. En el caso de McDonald's, que no es una empresa de 2 años, que además tiene un crecimiento y un aprendizaje organizacional interesantísimo, ¿cómo en este momento logras desde Venezuela sistematizar todo lo que estamos haciendo? Yo me meto ahí en el combo, ¿cómo están para sistematizarlo y para compartirlo con todos los demás países? Claro, bueno, fíjate, hay un reporte de sustentabilidad. La verdad es que es bastante novel, apenas va por su segunda edición, el reporte de sustentabilidad de Arcos Dorados, y en ese reporte se recogen todas las iniciativas a escala regional, ¿no? Es decir, desde lo que se está haciendo en México hasta lo que se está haciendo en Argentina. Claramente allí se concentran las iniciativas primero y principal que hemos hecho en materia de gente, es decir, en materia de nuestros empleados, todas las iniciativas que se están tomando para desarrollar dentro de cada uno de los países donde estamos presentes y operando una cultura de servicio que migra, digamos, del restaurante hacia las casas, hacia las comunidades. Hay un caso muy específico y muy, digamos, una anécdota y muy puntual, puede parecer muy simple, pero que tiene un valor importante, un impacto importante. En restaurante tenemos normativas de operación, muchas. Entre ellas hay unas elementales como es usar gorrito o cofio y lavarnos las manos. En el restaurante no se utiliza guantes, salvo que la legislación específicamente así lo indique. En Venezuela no se utiliza. Entonces, cuando yo me entrené en el restaurante Sabana Grande, hace ya 7 años, más de 7 años, yo recuerdo el primer día de entrenamiento, al final del día tenía los dedos de las manos arrugadas de tantas veces que me había lavado las manos. Esto claramente es porque tenía un entrenador, un coaching siguiéndome, y cada vez que era necesario yo me tenía que lavar las manos.
Y así es la normativa. La normativa es nos lavamos las manos cada 20 minutos o cada vez que sea necesario. ¿Y qué quiere decir cada vez que sea necesario? Pues si te pasas la mano por la cabeza, porque bueno, siempre te pasa la mano por la cabeza, es un tic tuyo, Claro. es una cosa conductual, Aunque sea que tengas gorrito. que la vas a superar en un momento. Bueno, sí, pero te pasaste la mano por el cabello, Claro. por decir algo. Se te cayó algo y lo recogiste del suelo, te metiste la mano en el bolsillo, saludaste a alguien, le diste la mano, o tuviste que pasar mopa o escoba. Cada vez que sea necesario tienes que lavarte las manos. Entonces, ¿a qué viene a acotación este comentario? Cuando nosotros en el año 2013, si recuerdo, 2014, ¿te acuerdas que hubo un foco epidemiológico de H1N1? Ah, sí. Que fue muy importante, especialmente en la región andina del país. En ese momento, nosotros editamos una edición especial de un boletín que se llama MacDiario, que teníamos en ese momento, que hablaba de la correcta técnica del lavado de manos. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque hablando con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, con la cual ya tenemos prácticamente 16 años trabajando en conjunto, en talleres, en actividades de formación, hablando con ellos, les preguntamos, oye, ¿cómo podemos colaborar nosotros como empresa con la prevención? Porque básicamente es un tema de contaminación, la transmisión del H1N1. O sea, pero Rafael, que ustedes lo hacen de manera natural. Ustedes todo el tiempo se están lavando las manos, y el lavado de manos es lo más importante para evitar una cantidad de enfermedades, especialmente en niños y en ancianos, que luego pues tienen profundas consecuencias por todo el tema de los malestares estomacales, Claro. o sea, te deshidratas, todo este tema. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, y sí, llevamos lo que hacíamos el día a día de la operación a una publicación, y eso lo enviamos a las comunidades. Nosotros en aquel momento debemos haber enviado más de 10.000 boletines de distribución gratuita para Mérida y Táchira. De manera que, fíjate tú, lo que es una práctica tan sencilla del lavado de manos, que cómo puede tener una consecuencia luego, y los empleados nos los dicen, los empleados nos dicen, oye, yo aprendí acá que lavarse las manos es muy importante, en mi casa yo no me lavaba las manos, ahora en casa todos se lavan las manos, Y se las lavan bien. cada vez, claro, y se las lavan bien además. Ajá. Uno puede entender que eso también tiene que ver mucho con un tema de disposición de agua o de recursos como el jabón, pero es que también el empleado termina entendiendo que puede ser cualquier tipo de jabón, así sea jabón azul, el mismo que utilizas para lavar la ropa, o sea, sirve. Lo importante es que haya una eliminación bacteriológica de lo que está en tu contexto y que puede contaminar el alimento, que es lo fundamental, el alimento o el agua. Entonces, me preguntabas por digamos, cómo llevamos registro y cómo hacíamos todo esto. Bueno, sí, mediante un reporte de sustentabilidad, y este caso de las manos, del lavado de manos, tal vez muy específico, digamos, digamos, dentro del marco de todas las cosas, todas las iniciativas que se tienen hacia nuestra gente. Pero también allí se reporta este ejemplo de Brasil, donde digamos se ha cerrado el círculo virtuoso. Todo esto va de la mano del líder del área de sustentabilidad, que es Leo Lima, que te invito a que lo busques en LinkedIn, porque todas sus publicaciones son una mejor que la otra. También evidentemente se registran las diferentes iniciativas que se tienen dentro de los restaurantes, en términos de reducción del consumo de luz, por ejemplo, la instalación de luminarias LED, la instalación de relojes para que las luces se apaguen o disminuyan su intensidad en determinadas horas donde no hay tantos clientes y no es necesario. O sea, todas se miden. ¿Cómo se miden? Bueno, dentro de los restaurantes tenemos técnicos de mantenimiento que llevan conteos y llevan también, digamos, toda la administración de las cargas eléctricas, la administración del agua, y ellos evidentemente hacen unas mediciones. En Venezuela específicamente, cuando en el año 2014, 2015, digamos, nos vimos todos los venezolanos en la necesidad de hacer una administración de nuestro consumo eléctrico muy estricto, por condiciones medioambientales, pues, y en ese momento el Corpoelec como institución inició unas inspecciones en las empresas llamadas altas consumidoras, ¿no? Okay. Pues nosotros desde un primer momento cumplimos
con las exigencias que Corpolec nos pautó. Y ya lo hacían naturalmente. Y ya lo empezamos a hacer de manera natural, porque efectivamente identificamos oportunidades operativas que podían contribuir en disminuir, por una parte, el consumo eléctrico, pues, y en segundo lugar, nuestra huella de carbono. Claro, que eso es una de las cosas como que más importante. Y fíjate, me decías, bueno, también están los técnicos de las tiendas que están haciendo este seguimiento. Y lo dices muy normalmente y no lo es, porque al final es también cómo logra, que yo creo que es una de las grandes lecciones que uno puede extraer de estas grandes empresas, es cómo logra incluso comprometer en algo tan lejano del día a día regular de un trabajador al tema de sostenibilidad. Entonces, yo que estoy encargado de servicios generales del McDonald's del Rosal, del McDonald's de la Castellana, por ejemplo, como yo también me siento responsable de este número y de este impacto que a lo largo puede también significar para la empresa un logro importante. De acuerdo. En el caso de Venezuela, te voy a contar parte de lo que vimos en la investigación. Hay como que varias iniciativas que me gustaría que conversáramos, porque fui al McDonald's de la Castellana recientemente y vi un afiche que hablaba sobre la diversidad, que me pareció interesantísimo. Sí. Solamente decía diversidad, no terminé de leer todo. Entonces era como también traer estas iniciativas, estos mensajes, que no es únicamente el tema de si estamos reciclando o no, que ya lo estamos haciendo, que no es únicamente el tema de estar conscientes sobre nuestro impacto con el medio ambiente, sino también nuestro impacto como un actor social que comienza a generar una conversación mucho más madura sobre algunos temas. Sí. Entonces está el tema de diversidad y también invitarte a que me comentes sobre la campaña de primer empleo, que también la vimos, que es reciente. Sí. Entonces estos dos elementos que me parece que tienen como una bondad importante, que es lograr traer en el debate público temas que quizás por el ruido diario en el que estamos todos metidos no los vemos. ¿Cuál es en este momento en Venezuela este tipo de iniciativas que se están llevando a cabo? Mire, Eliana, fíjate, la campaña de empleo y la campaña de diversidad de alguna manera se iniciaron en conjunto y todas bajo el mismo paraguas de un proceso de transformacional o transformación cultural interno en la empresa que se llama cultura de servicio. Okay. Entonces, diversidad tiene que ver con desarrollar nuestros valores o nuestra condición de tolerancia, de entender al otro como un igual, ¿verdad? En un principio, eso pudiéramos hablar, debatir sobre el aspecto teórico, filosófico del tema de la diversidad. Y si bien era algo natural en nosotros, porque, por decirte algo, McDonald's fue la primera empresa empleadora de personas con discapacidad en el país. Tenemos empleados hoy en día, puedes ir a La Trinidad, donde está Teresa, por ejemplo, que ya va a contar 21 años de empleo con nosotros, o Manuel en Sabana Grande, entre otros tantos. Así como en su momento fuimos ejemplo para, digamos, lo que fue el empleo de personas con discapacidad, que luego se convirtió en ley, y entonces ahora todas las empresas tienen que cumplir con un porcentaje de su nómina. Consideramos que también era nuestra responsabilidad incluir el concepto de igualdad, el concepto de tolerancia, dentro, digamos, de nuestros empleados, y que eso a su vez se trasladara hacia nuestra clientela. Fíjate que la cartelera es muy sencilla, lo que dice es diversidad, respétate, respétalos, pero el primero es el respétate. Si claro, tú te respetas a ti como persona, si te identificas, digamos, con tus valores, con tus principios, tus virtudes y tus defectos, los tienes claros, pues desde esa perspectiva, vamos a decir, y desde esa introspección tú puedes conectarte con las personas que te rodean, en este caso con tus compañeros de trabajo, con tus superiores, correcto. Y te mencionaba el tema de cultura de servicio, porque dentro de cultura de servicio eso es uno de los, digamos, de los aspectos que estamos trabajando. Okay. Cultura de servicio tiene 6 máximas, dentro de las cuales una de ellas, de palabras más, palabras menos, dice: consideramos que todos son igual y por tanto así me relaciono con ellos, así, o sea, de esa forma,
como, digamos, es igual, pero a su vez es diferente, porque está dentro de mi mismo equipo, ¿ok? ¿Y en qué se relaciona esto con la campaña de empleo? Bueno, si tú te vas a los posts que hicimos, porque esa fue una campaña que se realizó íntegramente en Instagram y en Twitter, o sea, bajo los dos canales de redes sociales que tenemos mayor uso. Si te vas a los posteos y ves los mensajes que estábamos en ese momento sacando, eran esto que llaman verbatims de muchachos, ¿no? Eran frases que jóvenes candidatos a emplearse o empleados habían dicho en estudios y en focus group. Entonces, ¿qué quieres de un trabajo? Tú que tienes 17 años, estás por entrar en o quieres trabajar, estás empezando en la universidad o un instituto técnico, ¿qué quieres de ese trabajo? Y quienes ya están trabajando, ¿cómo te sientes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has aprendido? ¿Qué ves de McDonald's? Entonces, todos, digamos, los copies que colocamos en estos posteos son frases dichas por estos muchachos, y dentro de las frases y dentro de los hallazgos que hicimos en ese estudio de primer empleo y que quieren los jóvenes, te voy a compartir, por ejemplo, esto fue un estudio que se hizo a través de la gente de Trends City, un estudio realizado en 1800 casos en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, con jóvenes entre los 16 y 27 años de edad, todos los niveles socioeconómicos. Dentro de ese estudio, esa encuesta que se hizo en esa, digamos, masa de jóvenes, los aspectos más relevantes que ellos esperaban de un primer empleo en Latinoamérica específicamente, está el balance entre bienestar y estudio, que evidentemente es una virtud o un atributo de nuestra empresa, porque aquí tú puedes seleccionar tus horarios de trabajo, o sea, tenemos horarios flexibles para que tú puedas estudiar, evidentemente tener una remuneración acorde a lo que tú estás desarrollando, y fíjate tú, tan importante, que no se requiere experiencia previa, ¿ok? Entonces, había dentro de esos, digamos, verbatims que salieron, uno de los muchachos decía, es contradictorio que digan que los jóvenes somos el futuro, pero por otra parte, cuando vas a buscar trabajo no nos dan oportunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia previa. Entonces, ¿dónde la desarrollas? Claro, es la gran... ¿dónde la desarrollas? Y entonces, ya luego entrando, digamos, a campos de los valores, de lo que esperan como de la empresa donde yo quisiera trabajar, más allá de estos aspectos que son un poco más bien operacionales, tus expectativas de aprendizaje son el trabajo en equipo. ¿Y qué buscas en un empleador? ¿Qué busco yo en un empleador? El 61% de las personas querían sentirse valorados y apoyados. Entonces, ¿quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo un joven generación X o un millennial, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta figura? ¿Cómo es esta persona, sociológicamente hablando? Es radicalmente diferente a nosotros en unos aspectos, pero muy parecido en otros. Básicamente todos quieren lo mismo, quieren desarrollarse, quieren crecer, quieren evolucionar. En el cómo es donde puede haber algunas diferencias, porque en el cómo ellos quieren sentirse apreciados como son, como individuos que son distintos. Entonces, por eso el valor de la tolerancia es tan importante, porque estamos hablando nuevamente de un supervisor que puede tener 20 años en el sistema, como por ejemplo nuestra directora de operaciones actualmente es una joven, que empezó a los 17 años, hace 20 y tantos años en McDonald's. Entonces, claro, ella viene con una formación y una estructura muy diferente a la que puede tener un joven que está ahorita empezando. Entonces, esa integración de valores, de formas de ver las cosas, la captas es a través de esto, de la tolerancia, de la integración en términos de comunicación, de asertividad, y por eso todos esos mensajes que tuviste en el restaurante de alguna manera van caminando en conjunto. Sí, que me parecía además súper interesante porque mi primera reacción fue que bien
que además una empresa, ya no hablamos de la corporación, sino del McDonald's de la Castellana, que es un punto de encuentro, que es un punto de paso para muchas personas en la ciudad, que se permita servir también como de vitrina para decir, mira lo que estamos haciendo, y publicarlo también es un tema de modelaje. O sea, yo sí siento que es una de las cosas, y sobre todo por el tema, la campaña de diversidad me pareció súper interesante, porque además es reconocer y sobre todo abrir la puerta para que todos los colectivos, todas las tendencias, todas las preferencias y todas las opiniones son bienvenidas en la empresa, y a partir de ahí podemos construir una cosa mucho más rica que si todos pensáramos igual. Absolutamente. Sí, y va más allá, porque en principio me lo han comentado sobre este afiche, va más allá del tema de la sexodiversidad. Ajá, sí. Va mucho más allá de eso. Porque inclusive entre iguales, si hablamos dentro de la sexodiversidad, entre iguales puede haber irrespeto, ¿no? Y dentro de McDonald's lo que queremos es que todos nos respetemos, que todos nos sentamos servidos, atendidos de una forma amable. O sea, eso básicamente es lo que es una línea clarísima, y eso trata cultura de servicio. Súper. Entonces, mira, ahí nos tenemos un montón. Mira, ya Carlos nos está diciendo que tenemos poquitos minutos, pero antes de irnos, y aquí viene el siguiente compromiso. Aquí cerramos un programa y nos comprometemos con el siguiente. Cuando uno habla de los programas de responsabilidad social de McDonald's, fíjate que estuvimos hablando durante todo este rato sobre los grandes lineamientos, sobre las prioridades de sostenibilidad, y con toda la intención, de hecho lo hablábamos antes de comenzar el programa, vamos a hacer solamente una referencia pequeña a lo que el público y el consumidor tradicional asocia con los programas de responsabilidad social de McDonald's, la fundación, la casa Ronald McDonald. La Asociación Civil Infantil Ronald McDonald, cuyo programa principal es la casa Ronald McDonald, ubicada aquí en Caracas, en terrenos cedidos del Hospital San Juan de Dios. Bueno, ya la casa cumple este año, si no me equivoco, 13 años de fundada. Por la casa, digamos, atiende un promedio anual de 500 familias, digamos, con sus 24 habitaciones, que sirven de albergue gratuito para familias de, digamos, recursos económicos limitados que tienen que venir a Venezuela, pero a Caracas sí, y a Venezuela también, hacerse alguna intervención, y durante su tratamiento pues necesitan ese gran apoyo. Ese es un programa, Ileana, cuyo impacto, bueno, como dicen comúnmente, se pierde de vista, pero esa vista tiene una cantidad de datos muy relevantes por detrás, entre otros los que te decía. O sea, son 500 familias en promedio anualmente que han visto mejorar sus condiciones durante el tiempo en que están en Caracas, y en estos días me llevé la gratísima sorpresa que estuve en casa y me encontré con dos niñas. Una es Julian Givel, una niña maracucha que yo vi desde prácticamente los 4 o 5 años de edad. Julian Givel tenía digamos, un asunto congénito de cadera, y ella es huésped de la casa desde esa época y hasta ahorita, que ya es una pavita con 12 años de edad. Pero el punto es que, bueno, yo vi todo su proceso, cientos de intervenciones, muchos tratamientos, y finalmente hoy en día Julian Givel, ella vivía, digamos, no decir acostada, porque tiene la cadera invertida. Okay. Y ya Julian Givel pues está sentada en una silla, de alguna manera desde hace un año o menos de un año puede ver el mundo como tú y yo lo vemos, o sea, de frente y sentada al menos. Y también me encontré con otra niñita maracucha que la vi yo gateando en pañales por la casa. Ella no podía caminar, también tenía una patología congénita a nivel de extremidades inferiores. Pues estos días me la encontré correteando ya, un poco torpe, porque está aprendiendo a caminar prácticamente a los 7 años de edad. Entonces, vivir esa experiencia, digamos, va más allá de lo que puede ser el impacto en términos económicos o sociales. Incluso más allá de los números, o sea, uno dice 500 familias, pero cuando lo personificas en una historia, se pierde de vista. Y así como ellas dos mucho, Choco, el otro huésped paciente que ya es un pavo, ya Chocó de tener 15, 16 años,
salió de la casa caminando, llegó en silla de ruedas también. Entonces, no es que allí se curaron, evidentemente esto es gracias a la medicina, gracias a los médicos venezolanos que son una maravilla todos, gracias a los hospitales y a las clínicas que también colaboran muchísimo, pero la casa digamos forma parte de un elemento fundamental, y es que nos lo dicen los propios pediatras. Cuando un niño está en compañía de un familiar, su mamá, su papá, su abuelita, su ratio de recuperación es mucho más rápido que cuando está solito. Claro. En muchos centros de salud ellos tienen que quedarse solos en la habitación y los papás irse, en este caso el papá con el hijo siempre o la mamá con el hijo siempre. Mira, de eso vamos a tener, y por eso lo habíamos dejado de último con toda la intención, porque también es el compromiso de poder venir acá y dedicarle un programa completo a todo lo que es la Casa Ronald McDonald. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por compartir todas las cosas maravillosas y sobre todo todos los aprendizajes que podemos rescatar de lo que está haciendo Arcos Dorados McDonald en Venezuela. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Liliana. Y bueno, señores, así culminamos nuestro programa del día de hoy.